Bendiciones. Hoy vamos a ver acerca de la importancia de la inmersión y cómo nos dice la escritura que debe ser. Comúnmente llamada hoy en día en el cristianismo como bautismo. Bautismo es una palabra que viene del griego, que es una palabra griega, que significa inmersarse o sumergirse. Por eso la mejor traducción sería inmersión, en vez de bautismo, inmersión. Nosotros en esta cultura hemos adoptado muchas palabras que vienen del griego, de los griegos, como bautismo, como apostasía, que su mejor traducción sería rebeldía, o la palabra Dios, con la cual llaman erróneamente al Todopoderoso, que ya vimos que viene de Deus y que viene de Zeus, que es el dios de los griegos. También la palabra iglesia, que correctamente sería congregación. Santo, que es en relación a oración al sol, por ende no decimos santo, decimos apartado, apartado del mal. O la palabra hebrea para apartado sería kadosh, que es puro, apartado, etc. Entonces, para ir viendo lo que dicen las escrituras acerca de la inmersión, de la verdadera inmersión de la cual nos hablan las escrituras, vamos a empezar. Ok, antes de empezar, perdón, con los versos, podemos ver también que la escritura nos dice o nos manda muchos ejemplos físicos para entender cosas espirituales. No tenemos que quedarnos solo en las historias del Antiguo Testamento, en las historias de la Tanaj. Tenemos que ver lo que representan, lo espiritual que debemos de aprender de esas historias, porque nosotros tenemos que andar conforme al espíritu y no conforme a la carne. No tenemos que quedarnos en la carne, no tenemos que quedarnos en la letra, porque la letra mata, más el espíritu vivifica. Entonces, el Mesías vino y trajo la verdad y explicó la Torá espiritualmente hablando. Por ejemplo, la circuncisión que se hacía antes en la Tanaj, en el Antiguo Testamento, era quitar un pedazo de carne del hombre, del prepucio, al octavo día. Esa era la circuncisión. El Mesías llega y nos explica que la verdadera circuncisión es la que se hace en el corazón, que es arrancar los deseos de la carne de uno, lo que la carne quiere, el pecado, y andar conforme al espíritu, andar conforme a los mandamientos. Esa es la verdadera circuncisión. Cuando llegamos al Mesías, lo aceptamos y empezamos a caminar en él. No nos podemos quedar haciéndonos la circuncisión en la carne, porque eso era una forma de que el Mesías nos da una representación de cómo era en lo espiritual. Luego el Mesías viene y nos explica claramente cómo es la verdadera circuncisión. De nada nos vale quitarnos un trozo de carne en el cuerpo si carne y sangre no heredarán el reino de los cielos, dice la escritura, sino que vamos a ser espíritu, con un cuerpo nuevo, perfecto. Por ejemplo, también la escritura dice que el cerdo es un animal impuro y que no debemos de comer cerdo en el Antiguo Testamento. Muchas personas se quedan en la historia, se quedan en la letra, y no debe ser así. Nosotros tenemos que andar conforme al espíritu, reitero. Entonces, cuando nos dice que no comamos cerdos, que no debemos de ser como los cerdos, que el cerdo solo va donde su soberano cuando necesita de él, cuando tiene hambre, y luego se regresa al lodo y se revuelca en el lodo. Nosotros no tenemos que ser como un cerdo, que solo vamos a nuestro soberano cuando necesitamos algo y después vamos y nos revolcamos en el pecado, seguimos andando en el pecado. Nosotros tenemos que ir a nuestro soberano y seguir con él, no devolvernos al pecado. Entonces es una representación cómo no debemos de ser como un cerdo. El no comer cerdo es no ser como un cerdo, porque reitero, carne y sangre no heredarán el reino de los cielos. El mismo Mesías llega y lo explica muy claramente en el Nuevo Testamento, cuando dice: no es lo que entra a nuestro cuerpo lo que nos contamina, sino es porque eso sale por la letrina. No lo que entra a nuestro cuerpo lo que nos contamina, porque eso sale por la letrina, lo deja muy claro. Es lo que sale de nuestra boca lo que nos contamina, porque eso sale del corazón. Entonces nosotros tenemos que limpiar nuestro corazón, tenemos que circuncidar nuestro corazón, sacar los deseos de la carne, andar conforme al espíritu, y por ende vamos a hablar verdad, vamos a hablar cosas
que el Padre nos manda, vamos a actuar conforme a los mandamientos, vamos a enseñar a las personas cosas buenas y no pecado. Por ende, eso es lo que nosotros tenemos que ser. Lo que entra a nosotros, siempre y cuando oremos y agradezcamos por ese alimento, el Padre lo va a purificar. No nos podemos quedar en la historia, no nos podemos quedar en el pasado de la letra, sino que tenemos que ver muchas de esas historias, qué es lo que representan, y actuar conforme al Espíritu. Por eso el Mesías vino y explicó muchas de esas cosas. Entonces, ahí podemos ver varios ejemplos, y hay muchos más, cómo tenemos que ver todas esas representaciones. Al igual que los judíos no reconocieron cuando el Mesías vino, porque ellos andaban conforme a la letra, andaban conforme a las tradiciones, no pudieron ver que el Mesías hablaba de la Escritura, no pudieron ver la verdad misma. Entonces, por ejemplo, en Éxodo 12 nos dice que el Todopoderoso manda a los israelitas a tomar un carnero el día 10 del primer mes, un cordero el día 10 del primer mes, y guardarlo hasta el día 14 del primer mes, para que lo sacrificaran entre las 2 tardes, o sea, entre la tarde del día 14 y la tarde del día siguiente, del día 15. Ese acto físico era una representación física, valga la redundancia, de lo que iba a venir a cumplir el Mesías. Si ese cordero que ellos sacrificaban, la Escritura dice que tenía que ser sin defecto alguno. El Mesías vino siendo ese cordero sin defecto alguno, sin pecado alguno. Lo mataron el día 14 entre las 2 tardes, o sea, lo mataron el día 15. Eso sería una explicación para otro momento. Lo mataron el día 15, siendo el cumplimiento de esa historia o ese episodio o ese momento que el Todopoderoso mandó a los israelitas a hacer. Pero como los judíos estaban solo en la letra, se quedaron solo en la historia, no pudieron ver esa representación que estaba ahí tan clara, que era la representación de cuando el Mesías iba a venir, y ellos mismos lo iban a matar por estar solo en la letra y no entender lo espiritual. Entonces el Mesías murió como ese cordero sin defecto el día 15. Entonces ahí podemos ver muchas historias, las cuales tenemos que ver lo espiritual para poder entender las Escrituras. Al igual que hoy en día la segunda manifestación de Yahweh en la tierra, los 2 testigos, siendo la segunda manifestación de Yahweh en la tierra los 2 testigos de Apocalipsis 11, no los van a reconocer, porque las personas se están quedando en la letra, se están quedando conforme las doctrinas de los hombres y no están siguiendo las Escrituras. Los 2 testigos, por un ejemplo pequeño, están representados en la historia de Lot, cuando llegan los 2 ángeles donde Lot en forma de hombres y le dicen que huyan porque va a ser destruido Sodoma y Gomorra. Igual que los 2 testigos van a venir a predicar como esos 2 ángeles a la iglesia escogida, a los hombres, y le van a decir: huyan a los montes. Cuando vean a la abominación desoladora estar en un lugar donde no debe estar, huyan a los montes. Las personas se quedan solo en la historia de Lot y no ven esa representación espiritual que hay ahí, que se va a manifestar en el final de los tiempos, que estamos a las puertas de ese final, con los 2 testigos, ellos viniendo a predicar y diciendo: huyan a los montes, como lo dice Mateo. Cuando vean a la abominación desoladora estar donde no debe estar, huyan a los montes para ser arrebatados. La fe hay que ponerla por acción. Nosotros no podemos quedarnos donde estamos esperando que el Todopoderoso nos rapte, como dice el cristianismo, que es una palabra equívoca, rapto, que el Todopoderoso nos rapte donde estamos. Tenemos que actuar como lo hizo Lot, que actuó y fue salvo. Igual nosotros huimos a los montes, huimos a un lugar donde no haya civilización, si se puede llamar así, para ser arrebatados, para que el gobierno mundial no nos encuentre y seamos arrebatados en un abrir y cerrar de ojos, como lo dice Pablo. Entonces, con esto dicho, viendo varios episodios de la Escritura, vamos ahora a explicar lo de la inmersión o lo del bautismo, como lo llaman comúnmente. Con la palabra inmersión podemos entender más claramente qué es el bautismo, que es inmersarse, es sumergirse, es llenarse de. En el caso de la inmersión, la Escritura nos dice muy claro en Mateo 3:11, ya entrando en la Escritura con versos para enseñar este tema, dice:
Yahuharán dice en Mateo 3:11, yo a la verdad os inmerso en agua para arrepentimiento. Entonces Yahuharán dice, yo os inmerso en agua para arrepentimiento. Pero el que viene tras mí, o sea, Yahushua, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Entonces, Yahuharán mismo, Juan mismo, dice que Yahushua es más poderoso que él, al igual que los dos testigos. Uno es más poderoso que el otro, o uno es mayor que el otro, al igual que Yahushua era mayor que Juan el Bautista, Yahuharán el inmersor. Por aquello, Yahuharán significa a quien Yahweh ha favorecido. Los nombres siempre tienen sus significados. Dice, él os inmersará en espíritu, o sea, Yahushua. Él os inmersará en espíritu apartado, en espíritu Kadosh, como hoy en día llaman erróneamente Espíritu Santo. Como ya lo mencioné, santo es en adoración al sol, por ende usamos espíritu apartado, o sea, espíritu apartado del mal, el espíritu de Yahweh, que es puro. Él os inmersará en espíritu apartado. Entonces, vea como Juan nos deja muy claro que él inmersa en agua para arrepentimiento, pero Yahushua os inmersará en espíritu. Entonces la verdadera inmersión es en el espíritu, cuando usted se inmersa en espíritu. Para poder seguir la verdad, de nada nos vale inmersarnos en agua, que es algo físico, si luego seguimos actuando conforme al pecado. Entonces tenemos que inmersarnos en espíritu para actuar espiritualmente hablando. Entonces tenemos que entender que eso que hacía Juan era antes que venía el Mesías, antes que vino el Mesías. Cuando el Mesías fue inmersado, después él nos inmersaba en espíritu. Pero entonces ves que ese era un ejemplo físico para entender ya luego algo espiritual. El inmersarse en agua era una representación de inmersarse en espíritu, llenarse del espíritu. Ahora vemos también Hechos 1:5, que dice, porque Yahuharán ciertamente inmersó con agua. Juan inmersó con agua, mas vosotros seréis inmersados con el espíritu apartado dentro de no muchos días. Nos deja muy claro otra vez las dos inmersiones. Claramente también uno puede inmersarse en agua como una manifestación ante los demás de que usted está recibiendo a Yahushua, pero lo importante es inmersarse en espíritu. Hay que entender que ese inmersarse es llenarse del Padre, llenarse de lo que el Padre nos manda en las Escrituras. Luego vamos a ir con otro verso, Hechos capítulo 2, versos 37 y 38, nos dice, esto que vamos a leer es después de que Pedro había dado un discurso. Dice, al oír esto se compungieron de corazón. Las personas que estaban alrededor de Pedro, al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentidos, arrepiéntase, e inmérsese cada uno de vosotros en el nombre de Yahushua el Mesías, para perdón de los pecados. Entonces vea cómo Pedro les dice, arrepiéntase. No les dice, inmérsense en agua y luego inmérsense en el nombre. No, dice, arrepiéntense, arrepentidos, e inmérsese cada uno de vosotros en el nombre. Hay que inmersarse en el nombre. ¿Por qué en el nombre? Porque si recibimos el nombre, invocamos el nombre, vamos a recibir del Espíritu. Como lo dice Juan 14:26, el Espíritu viene en el nombre del Hijo. Entonces por eso dice, arrepiéntanse e inmérsese cada uno de vosotros en el nombre de Yahushua el Mesías. No dice nada más inmérsese en Yahushua, no, inmérsese en el nombre de Yahushua el Mesías para perdón de los pecados. Y recibiréis, aquí está la confirmación, y recibiréis el don del Espíritu apartado. Entonces cuando nos inmersamos en el nombre, recibimos el don del Espíritu, una vez más confirmado. La Escritura es muy clara, tenemos que llegar a ella, empezar a caminar, empezar a leer, a perseverar. Y cada día el Padre nos va a ir revelando, cada día el Padre va a actuar en nosotros. Si le buscamos de corazón, el Padre si nosotros buscamos, el Padre se nos va a revelar. Buscad y encontraréis. En Hechos 10, capítulo 19, del 1 al 5, también podemos ver algo muy poderoso.
Dice, aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos les dijo, ¿recibisteis el Espíritu apartado cuando creísteis? ¿Recibisteis la Ruach HaKodesh cuando creísteis? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu apartado. Entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis inmersados? Ellos dijeron, en la inmersión de Juan. Entonces vea cómo ellos ni siquiera habían oído del Espíritu, porque habían sido inmersados en la inmersión de Juan, que eran agua. Repito. Entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis inmersados? Ellos dijeron, en la inmersión de Juan. Dijo Pablo, Juan inmersó con inmersión de arrepentimiento. Juan inmersó con inmersión de arrepentimiento, como lo leímos anteriormente, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Yahushua el Mesías. Era para arrepentimiento y para que creyesen en el que vendría después de él. Cuando oyeron esto, fueron inmersados en el nombre del soberano Yahushua. Entonces fueron inmersados en el nombre del soberano Yahushua. Recibieron el nombre, invocaron el nombre y por ende fueron realmente inmersados en espíritu. En el verso 6 dice, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el espíritu apartado, y hablaban en lenguas y profetizaban. Hay que dejar claro también cómo al hablar en lengua la escritura nos manda que sea en orden. Si se da el hecho de hablar en lenguas, la escritura dice que se dé en orden y que haya alguien que interprete. Si no hay nadie que interprete, eso es erróneo, no se puede hacer, como lo hacen muchas iglesias en el mundo, que empiezan a hablar en lenguas y nadie interpreta. Muchas veces ni siquiera hacen lengua, simplemente están balbuceando y diciendo palabras al azar que no es ninguna lengua. Entonces hay que tener muy claro eso. Luego vamos a Hechos capítulo 22, versos del 12 al 16. Dicen, entonces uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban, vino a mí y acercándose me dijo, hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré, y él dijo, el Elohim, el poderoso de nuestros padres, te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca. Porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Pablo representa la segunda venida. Como Pablo, si representa la segunda venida, y aquí dice, porque serás testigo, porque la segunda venida será como uno de los dos testigos, una confirmación más. Te veremos en otro momento para ver lo de los dos testigos y la segunda manifestación de Yahweh en la tierra. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate e inmérsate y lava tus pecados invocando su nombre. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate e inmérsate y lava tus pecados invocando su nombre. Entonces la escritura nos deja muy claro, inmérsate y lava tus pecados invocando su nombre, porque al invocar su nombre recibimos el Espíritu. Y podemos aquí ver algo muy claro. Antes se hacían agua, también como una representación de lavar nuestros pecados, ¿verdad? Con el agua. Pero espiritualmente, el Espíritu, al recibirlo a Él y actuar conforme a los mandamientos, entonces nos lavamos de los pecados que teníamos antes. Tenemos que ver todas esas representaciones para poder entender la verdadera inmersión. Ahora, como vimos en un estudio anterior, el invocar el nombre correctamente es clave, porque por medio de él recibimos el Espíritu y de ahí viene también la verdadera inmersión.
Por ejemplo, en Hechos 26, del 12 al 15, dice: ocupado en esto, iba yo a Damasco, hablando Pablo, con poderes y en comisión de los principales sacerdotes. Cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. O sea, dura cosa es darle uno al aguijón, porque se estaría lastimando, se estaría teniendo dolor, al igual que Pablo estaba persiguiendo a los que seguían a Yahushua para llevarlos a los sumos sacerdotes para que los mataran, y él mismo daba voto de que los mataran. Entonces Pablo estaba haciendo mal porque eso iba a traer castigo a él, eso iba a traer dolor a él, pero por la misericordia de Yahweh lo escogió para que luego fuera a predicarle a las personas. Dice: yo entonces dije, ¿quién eres, soberano? Y el soberano dijo: yo soy Yahushua, a quien tú persigues. Entonces vea cómo el mismo Mesías se le presentó en lengua hebrea y le dijo: yo soy Yahushua, a quien tú persigues. Si perseguía a los hijos de Yahweh, por ende perseguía a Yahushua. Entonces, como si el nombre del Mesías fuera Jesús, como el Mesías se le iba a presentar en lengua hebrea invocando a Jesús, cuando Jesús es un nombre, como dijimos anteriormente, que existió hasta en el siglo XVII, que viene de los griegos, que le pusieron Jesús o Jesús. Entonces, el Mesías no se le iba a presentar a Pablo en un nombre falso, el cual Pablo iba a saber, porque él vivía en la cultura hebrea también, iba a saber el nombre el significado del nombre Jesús, y iba a ver que era he aquí un caballo, que era relacionado con un caballo. Entonces, ¿cómo él iba a pensar que ese era el Mesías si se le hubiera presentado en ese nombre? Si se le estaba presentando como un caballo. En cambio, él al escuchar que era Yahushua, entonces iba a entender que era Yahweh me salva. Entonces, muy importante, invoquemos el nombre de él. Vea que el mismo Mesías se le presentó en su nombre. Alguien puede decir, pero es que cuando el ángel en las escrituras dice Jesús, cuando el ángel llegó en las traducciones normales y le dio el nombre a Yosef para que se lo diera a su hijo, dice, lo correcto sería, lo vamos a leer textualmente, en Mateo 1, 18 al 25. Dice: el nacimiento de Yahushua HaMashiach fue así: estando desposada Miriam su madre con Yosef, antes que se juntasen, o sea, antes que se unieran físicamente, se halló que había concebido del espíritu apartado. Yosef, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente, y pensando él en esto, he aquí un ángel del soberano le apareció en sueños y le dijo: Yosef, hijo de David, no temas recibir a Miriam tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del espíritu apartado es, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Yahushua. Entonces, una vez más, si aquí fuese, como lo dicen las traducciones comunes, Jesús, Yosef hubiera dicho, ¿cómo? Y aquí un caballo. En cambio, si usamos el verdadero nombre, del cual podemos encontrar en los textos originales, podemos ver que es Yahweh me salva, lo que significa el nombre. Porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Porque él salvará al pueblo de sus pecados. Vea que le da el nombre, inmediatamente le dice, porque él salvará al pueblo de sus pecados. Yahweh me salva. Yahweh nos salva del maligno, nos salva de los pecados. Dice: todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el soberano por medio del profeta, cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emanuel, que traducido es Yahweh con nosotros. Entonces vea, el poderoso con nosotros. Entonces vea como aquí mismo el Padre está dejando claro cómo los nombres tienen una traducción, porque dice, y llamará su nombre Emanuel, no que su nombre cuando naciese le iban a decir o le iban a invocar Emanuel, no, sino que él, al llamarse Yahushua, que Yahweh me salva,
Y al decir y llamar a su nombre Emanuel, quiere decir que el poderoso iba a estar con nosotros, que Yahweh iba a estar con nosotros en la tierra a través de Yahushua. Por eso dice que llamará su nombre Emanuel. Pero anteriormente dijo que su nombre iba a ser Yahushua. Eso es lo que hay que entender. Entonces dice ya que una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel, que traducido es el poderoso con nosotros. Emanuel, poderoso con nosotros. Entonces ahí mismo nos está dando el significado del nombre Emanuel. Para ir terminando un poco acerca del nombre, algunos versos que quería mencionar, o algunas partes de la escritura que quería mencionar. El nombre es muy importante. Según la escritura, el Todopoderoso le cambió el nombre de Abraham a Abraham, de Sarai a Sará, de Joshea a Yahushua, al que comúnmente llaman Josué en el Antiguo Testamento, hijo de Nun. Por algo y para algo se los cambió. ¿Cómo es posible que a ese Joshea que se lo cambió a Yahushua, ese Yahushua es el mismo nombre del Mesías? Yahushua. En el hebreo es el mismo nombre, pero ¿cómo es posible que en las traducciones hoy en día a Yahushua, hijo de Nun, le digan Josué y al Mesías le digan Jesús? Dos nombres diferentes cuando en el hebreo es el mismo nombre. Entonces ahí vemos que hay mano del enemigo a través de los hombres, claramente, para errar el nombre del Mesías, para crear confusión, que es la confusión que trae Babilonia, las iglesias de este mundo que están siguiendo al que no es en vez de seguir a Yahweh. Y cuando escudriñamos más a fondo las escrituras podemos darnos cuenta de estas cosas. Entonces, por ende, tenemos que ir a ellas y aprender la verdad. La misma Noemí, en el libro de Ruth, ella cuando volvió a su pueblo, Israel, después de haber perdido a sus 2 hijos y a su esposo, ella dijo: ya no me llamen Noemí, llámenme Mará, porque mi alma está en aflicción. O sea, se entendía la importancia del nombre, y Mará, cuando vamos a ver, significa aflicción o amargura, etc. Entonces por eso ella dijo: llámenme Mará, ya no me llamen Noemí, porque su nombre, Noemí, ya no iba con su estado en el cual ella estaba en ese momento por haber perdido a sus 2 hijos y a su esposo. Y para terminar con este tema acerca de la inmersión, que era el punto principal, que es el punto principal de este estudio, podemos ver Juan capítulo 3 del 1 al... principalmente del verso 3 al verso 6. Vamos a empezar a leer desde el verso 1 del capítulo 3 de Juan. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Yahushua de noche y le dijo: Rabí, maestro, sabemos que has venido de Yahweh como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Yahweh con él. Entonces, aquí vamos a ver algo muy importante que en el cristianismo, en muchas religiones usan para decir que tenemos que inmersarnos en agua. Y como vimos, lo importante es inmersarnos en espíritu, invocando su nombre para recibir del espíritu, y por ende somos espirituales, no somos carnales para seguir lo literal de este mundo. Es simplemente una representación. Dice el 3, respondiendo Yahushua le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Yahweh. Este nacimiento es cuando seamos los 144,000 transformados, cuando los 144,000 sean transformados y reciban un cuerpo nuevo, un cuerpo espiritual perfecto. Ese sería el nuevo nacimiento, como lo dice Isaías 66:8, que dice: ¿quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? ¿Concebirá la tierra algún día? ¿Nacerá una nación de una vez? Pues en cuanto Sión estuvo de parto, que Sión es donde van a ir los 144,000, después de ser arrebatados, dio a luz sus hijos.
Entonces cuando sean arrebatados, va a dar a luz sus hijos, o sea, van a nacer, van a dar a luz después de haber sido engendrados. A partir de que invocaron su nombre, recibieron del Espíritu, empezaron a ser engendrados, empezaron a ser gestados, empezaron a ser una nueva criatura, como lo dice Corintios. Somos una nueva criatura. Comúnmente llaman el empezar a ser gestado, lo llaman el nacer de nuevo, pero eso es equívoco porque todavía estamos en la carne. Entonces, somos engendrados, así como un niño es engendrado, está en el vientre de la madre, ya es una nueva criatura, pero todavía no ha nacido, está siendo gestado hasta que da a luz, como lo dice aquí Isaías 66:8. Dice, pues en cuanto Sión estuvo de parto, dio a luz sus hijos, o sea, el nuevo nacimiento. Entonces seguimos leyendo Juan 3, vamos a reiterar el verso 3. Respondiendo Yahushua y le dijo, de cierto, te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Yahweh. Que nacer de nuevo para poder ver ese reino de Yahweh. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Entonces Nicodemo se estaba quedando en lo literal, en la representación que Yahweh da para enseñarnos todo lo que hay en el mundo físico es para entender algo espiritual. Y para hacer un pequeño paréntesis con lo que dije ahora acerca del que come cerdo, no es lo que se refiere a no ser como un cerdo. También podemos ver cómo el cerdo es el único animal que tiene pezuña partida y que no rumía con la comida. El no rumiar con la comida significa significa que los animales llevan los alimentos a su boca o a su hocico, luego bajan al vientre y del vientre suben de nuevo a su boca para ser terminados de procesar y luego van de nuevo al estómago. Eso es rumiar con la comida. El cerdo es el único animal que tiene esa característica, tiene la pezuña partida y no rumía con la comida. Eso representa, la pezuña partida es abrir la escritura, escudriñar la escritura. Y rumiar con la comida, el no rumiar con la comida sería no llevarla al cielo, no llevarla al Padre, no ser espiritual para entenderla. O sea, ser espiritual para entenderla. Entonces, las personas que, al decirnos que no seamos como un cerdo, o que no comamos cerdo, es que no seamos como un cerdo, que representaría la pezuña partida, abrir la escritura, sí, pero no rumiar con la comida sería, entonces, no llevarla al cielo y traerla de nuevo a la tierra, como el proceso de los alimentos, ¿verdad? Entonces, no llevarla al cielo y traerla a la tierra para poder entenderla. El cerdo pone su pezuña al frente, pero eso es en apariencia, lo que se ve la pezuña partida, o sea, que se abren las escrituras, sí, pero no la llevan al cielo, que es lo que se ve internamente. Eso es lo que hacen las personas. Aparentan leer las escrituras, pero en lo interior no están llevando lo que dicen las escrituras al Padre para traerla de nuevo a la tierra y poder entenderla. Entonces eso es lo que representa no comer cerdo, no ser como un cerdo, no aparentar algo que es lo que se ve exteriormente y por dentro estar mal porque no le llevamos la escritura al Padre. Si rumiamos con la comida, entonces sería llevar la escritura al Padre y volverla a traer para poder explicarla y poder entenderla para nosotros mismos. Entonces seguimos. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Yahushua, de cierto te digo, que el que no naciere de agua, o sea, que el que no naciere como los niños que nacen y vienen en el líquido amniótico, eso es nacer de agua, como lo vamos a confirmar en el verso siguiente. El que no naciere de agua, o sea, el que no naciere de su madre en carne y del espíritu, no puede entrar en el reino de Yahweh. Entonces, cuando uno nace en espíritu, o sea, ya con un cuerpo perfecto, va a entrar en el reino de Yahweh, porque aquí dice, el que no naciere de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Yahweh. Y cuando nazcamos en el reino, para poder entrar, es porque ya hemos sido engendrados. Desde el momento que recibimos a Yahushua y empezamos a actuar conforme a sus mandamientos, estamos siendo engendrados y empieza la gestación hasta llegar
al momento donde seamos transformados. Dice, lo que es nacido de la carne, carne es, haciendo entonces la conexión con el que naciere de agua. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Entonces, ahí nos deja muy claro la escritura cómo debemos nosotros de hacer la inmersión. Y mencioné este pasaje porque he visto que muchas personas usan lo de nacer en agua para decir que el agua hay que inmersarse en el agua literalmente. Pero si seguimos leyendo hasta el verso 21, que es donde termina esa historia con Nicodemo, en ninguna parte habla del bautismo, en ninguna parte habla de la inmersión. Es algo aparte. Las personas quieren conectar el nacimiento de agua con la inmersión en agua, que hacía Yahweh Hanan, pero en ninguna parte de la historia nos está hablando sobre eso. Más adelante, en la segunda parte del capítulo, a partir del verso 21, ahí sí ya habla de la inmersión, pero es en otro lugar y en otro episodio aparte totalmente a lo que Yahushua estaba hablando con Nicodemo. Tal vez lo que a veces enreda un poco con respecto al nacer, que las personas dicen que nacemos de nuevo a partir de que recibimos a Yahushua, es que, bueno, muchas personas ni siquiera dicen que a partir de que recibimos a Yahushua, dicen que a partir de que recibimos a Jesús, pero ya sabemos ese tema, que Yahushua es el verdadero nombre. El problema es que las traducciones, por ejemplo, en 1 Juan 5.1, también habla acerca del nacimiento, pero la palabra que está en ese verso, tanto en ese verso como en Juan 3 y en Juan 1, capítulo 1, la palabra griega es genao, que se puede traducir como nacido o como engendrado. Entonces esto trae confusión. Se usa la palabra respectiva, depende del contexto. Por ende, en muchas partes han puesto nacido cuando realmente es engendrado. Y lo podemos verificar con Juan 1. Juan capítulo 1, en el verso 12 y 13 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Yahweh. A los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Yahweh. Los cuales no son engendrados de sangre, los cuales no son engendrados, es ahí donde va engendrados, la misma palabra que se usa también para nacimiento. Y hablo la palabra griega genao porque el Nuevo Testamento solo se puede encontrar el original en griego, aunque algunas personas pensamos de que los verdaderos escritos fueron en hebreo. Por ende, el libro de Hebreos fue escrito para hebreos, en hebreo, pero los textos hebreos se perdieron, que sería lo más lógico, y solo se mantienen los griegos. Por eso vamos al griego original para ver qué palabra hay ahí en el original y poder tener una mejor comprensión. El Antiguo Testamento sí lo podemos encontrar en hebreo. Dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Yahweh. Entonces, somos engendrados por voluntad de Yahweh, o sea, en espíritu, para luego ser hombres nuevos en el nuevo nacimiento. Entonces, dicho esto, damos por terminado el estudio, dejando claro reitero, en la inmersión que debemos de hacer en el espíritu. Nosotros somos espíritu, nosotros no somos carne ni hueso, estamos en esta carne momentáneamente, pero esta carne va a dejar de ser, este cuerpo va a dejar de ser y vamos a recibir un cuerpo nuevo. Entonces, por favor, no nos quedemos en lo literal, en lo físico. Tenemos que recibir al Padre y entender lo que las Escrituras nos dice espiritualmente hablando. Y no dejemos a un lado el Antiguo Testamento, la Tanakh en hebreo, para poder entender mucho de lo que viene a acontecer en este final de los tiempos. Y para entender muchas cosas que el Padre nos manda. Entonces, con esto me despido. Bendiciones.